Meet the most capable CRV Honda has ever dreamed of. The all-new CRV Trail Sport Hybrid. With all-terrain tires and available enhanced traction control, it's built for wherever the day takes you. Heated front seats and a heated steering wheel? Ideal for winter drives and crisp early starts. And with generous cargo space, it's ready for big gear and even bigger getaways. The CRV Trail Sport Hybrid. Learn more at honda.com/CRV. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas ciudades parecen estar envueltas en ciclos interminables de violencia, idolatría, pobreza o rebelión espiritual? ¿Por qué hay regiones enteras donde el Evangelio avanza con poder y otras donde, a pesar de los esfuerzos, todo parece resistir y retroceder? ¿Será que hay fuerzas invisibles asignadas a controlar, manipular y oprimir territorios enteros desde las tinieblas? La Biblia habla de principados, potestades y huestes espirituales de maldad que operan en regiones celestes. Pero ¿qué tan real es esta estructura demoníaca? ¿Y qué papel juegan los llamados espíritus territoriales en la batalla espiritual que enfrenta el creyente y la iglesia hoy? Este estudio no es para los curiosos superficiales, ni para quienes buscan sensacionalismo. Es para los que desean ver más allá del velo, entender la raíz espiritual de los conflictos territoriales y descubrir cómo Dios nos ha dado autoridad para conquistar regiones y establecer su reino, donde antes reinaban las tinieblas. Prepárate para abrir los ojos a una dimensión de la guerra espiritual que muchos ignoran, pero que está afectando a familias, ciudades y naciones enteras. ¿Estás listo para discernir y enfrentar a los espíritus territoriales desde la verdad de la palabra? Hablar de espíritus territoriales puede parecer extraño para algunos o incómodo para otros, pero la Escritura no es ambigua en cuanto a la realidad del conflicto espiritual que se libra en los cielos y su influencia directa sobre la tierra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos evidencias de que el mundo espiritual no solo existe, sino que está organizado jerárquicamente, con entidades asignadas a regiones, culturas y pueblos específicos. El apóstol Pablo nos introduce a esta dimensión en Efesios 6:12 cuando declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje revela no solo la existencia de enemigos espirituales, sino su estructura operativa. No se trata de demonios aislados actuando sin propósito, sino de una red organizada bajo la dirección de Satanás, con niveles de poder e influencia que afectan el curso de la historia humana. El hecho de que se mencionen gobernadores y regiones celestes indica que hay asignaciones específicas y por tanto control espiritual sobre territorios geográficos y culturales. Una de las evidencias más claras de espíritus territoriales se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 10:13. El profeta estuvo en ayuno durante 21 días cuando finalmente se le aparece un ángel que le revela: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este príncipe de Persia no es un ser humano. Se trata de un espíritu poderoso, asignado a una nación específica para resistir la voluntad de Dios. Más adelante, el ángel menciona que tras terminar con él, debe enfrentarse al príncipe de Grecia, mostrando que cada imperio terrenal tenía una entidad espiritual gobernante detrás. Esto no es simbólico, es literal. Daniel no estaba orando contra personas, sino que sin saberlo, su intercesión estaba activando una guerra espiritual sobre el cielo de Persia. Lo que parecía ser un retraso en la respuesta divina, era en realidad el resultado de una batalla entre ángeles del reino de Dios
y espíritus de alto rango asignados al territorio. Esta escena bíblica abre los ojos del creyente a una realidad que muchos ignoran: los territorios están disputados. Las naciones no son solo mapas políticos, son espacios espirituales donde se libran batallas por el control de la cultura, la moral, la economía, la religión y el alma de sus habitantes. Cuando observamos ciertas regiones del mundo donde la idolatría es predominante, la violencia se ha vuelto crónica, o la corrupción parece invencible, no estamos viendo solo efectos sociales. Estamos presenciando la manifestación de potestades espirituales que operan como fortalezas invisibles, moldeando generaciones enteras. Entonces, ¿existen los espíritus territoriales? La Biblia responde con claridad: sí, y no solo existen, sino que se oponen activamente al avance del reino de Dios. Ellos resisten el Evangelio, levantan persecución, fomentan división y sostienen estructuras de pecado que se repiten como patrones culturales. Ignorar esta verdad es entrar a una guerra sin reconocer al enemigo, pero reconocerla con sabiduría bíblica es el primer paso para combatirla correctamente. Porque la lucha del creyente no es contra personas, sino contra estructuras espirituales que deben ser discernidas, confrontadas y derribadas por la autoridad del nombre de Jesús. Para comprender el papel actual de los espíritus territoriales, primero debemos establecer su existencia y función en las Escrituras. Lejos de ser una especulación moderna o una idea sacada de relatos espirituales subjetivos, la Biblia ofrece evidencia sólida de que ciertos demonios ejercen dominio sobre regiones específicas, operando como señores de territorios geográficos y culturales. Una de las bases más reveladoras está en el capítulo 10 de Daniel, cuando el profeta ora y ayuna durante 3 semanas buscando revelación de parte de Dios. Después de 21 días, un ángel llega a él y le revela lo siguiente: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí se nos habla de un príncipe espiritual, no humano, asignado a la nación de Persia. Este ser espiritual poderoso resistió la respuesta celestial que debía llegar a Daniel. En otras palabras, había una entidad demoníaca con autoridad en ese territorio, capaz de oponerse a mensajeros celestiales. Luego el mismo ángel advierte: Daniel 10, 20. Ahora volveré para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar he aquí que vendrá el príncipe de Grecia. Esto muestra una estructura espiritual organizada por regiones. Persia tenía un espíritu territorial, Grecia también, y no eran entidades menores, sino gobernantes de alto rango espiritual, capaces de afectar el desarrollo histórico de imperios enteros. La presencia del arcángel Miguel, identificado como protector de Israel, también refuerza esta noción. Así como existen demonios territoriales que oprimen, hay ángeles celestiales asignados para guardar regiones, naciones o pueblos. Otro texto clave es Deuteronomio 32:8, versión Septuaginta o manuscritos del Mar Muerto, cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de Adán, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Esta referencia a los hijos de Dios, Bene Haes Elohim, alude a seres celestiales. El texto implica que las naciones fueron colocadas bajo la supervisión de entidades espirituales, mientras que Jehová escogió a Israel como su posesión exclusiva. Con el tiempo estos guardianes se corrompieron, convirtiéndose en los dioses falsos que las naciones adoraban. Este pasaje fundamenta la idea de que existen entidades espirituales sobre regiones, y muchas de ellas se han rebelado, estableciendo sistemas de idolatría, opresión y rebelión contra Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos evidencia clara. Cuando Jesús confronta al endemoniado gadareno, en Marcos 5, el espíritu que lo poseía se identifica como legión, y le ruega al maestro: «Te conjuro por Dios que no me atormentes», y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estos demonios no querían ser expulsados de la zona porque su operación estaba ligada a un territorio. No querían ser enviados fuera porque estaban asignados a esa área específica. Esto implica
que ciertos demonios tienen áreas de influencia delimitadas. La Biblia establece, sin ambigüedades, que existen espíritus territoriales, entidades demoníacas de alto rango, que ejercen dominio sobre regiones, pueblos, culturas e incluso estructuras de gobierno. Desde Daniel hasta el ministerio de Jesús, pasando por revelaciones del Antiguo Pacto, el patrón es consistente. Hay una estructura demoníaca jerárquica. Está asignada por regiones, opera en oposición al reino de Dios y puede ser enfrentada mediante oración, intercesión y la autoridad del nombre de Jesús. Ignorar esta realidad es abrir la puerta a la pasividad espiritual. Reconocerla con base bíblica nos prepara para discernir el ambiente en el que vivimos, interceder con inteligencia y actuar con la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo. El ministerio de Jesús no solo fue una demostración de compasión, sanidad y salvación, sino también un acto de confrontación directa contra los poderes espirituales que oprimían a las personas y regiones. Jesús no vino únicamente a perdonar pecados individuales, vino a establecer el reino de Dios en territorios donde las tinieblas reinaban. Y uno de los episodios más reveladores sobre la operación de espíritus territoriales ocurre en la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea. En Marcos 5, 1-20, se narra el encuentro entre Jesús y un hombre poseído por una legión de demonios. Este hombre vivía entre los sepulcros, atado por cadenas que no podían retenerlo, completamente fuera de sí, rechazado por la sociedad y completamente dominado por espíritus inmundos. Pero lo más impactante no es solo la posesión en sí, sino la reacción de los demonios ante la presencia de Jesús. Cuando Jesús le pregunta su nombre, el espíritu responde: «Mi nombre es Legión, porque somos muchos». Marcos 5:9, esto ya nos habla de una organización interna demoníaca. Una legión en términos romanos era un cuerpo militar de hasta 6,000 soldados, organizado y disciplinado. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Versed is guys wear that guys wear. The modern man's clothing brand that makes you feel good to be a guy. Whether you're dropping controversial hot takes in the group chat or trying not to pull a hammy in a pickup game, Versed keeps you cool and comfortable in any situation. That's VRST, Versed. Shop guys wear now, only at Dick's. Yep, the beauty junk drawer. Full of those used once, why did I buy this? That was a waste products. Stop adding to it. Shop at Sephora and break the cycle. Sephora only carries the hot, high-quality products you'll never regret buying and brands you can only find at Sephora, like Kayali, Makeup by Mario, Kerastase, and M Beauty. Shop the hottest beauty with no regrets, only at Sephora. Lo que habitaba en este hombre no era un caos espiritual, sino un ejército invisible estructurado para dominar, controlar y oprimir. Luego viene una petición que revela una dimensión territorial espiritual, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Marcos 5:10. Los demonios no querían ser expulsados a cualquier parte. Querían quedarse en esa región específica. Esto indica que su operación estaba ligada territorialmente a Gadara. No se trataba solo de una posesión individual, sino de una presencia demoníaca establecida sobre una zona geográfica. Jesús estaba no solo liberando a un hombre, sino desmantelando una estructura espiritual arraigada en un lugar. Además, estos demonios pidieron entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús lo permitió, y los animales se precipitaron por un despeñadero al mar y murieron. El impacto fue tan profundo que la gente del pueblo pidió a Jesús que se fuera. Esto también es revelador. La confrontación del reino provoca reacciones violentas en territorios donde hay estructuras espirituales firmemente asentadas. El poder de Jesús había tocado una raíz demoníaca
territorial, y eso sacudió no solo al hombre endemoniado, sino a toda la región. Este episodio confirma 3 verdades clave. Primera, hay demonios asignados a territorios específicos. Segunda, estos espíritus operan como fortalezas sobre comunidades, afectando su cultura, su espiritualidad y su forma de vida. Tercera, Jesús tenía y sigue teniendo poder absoluto para expulsarlos y romper su influencia sobre individuos y regiones enteras. La región de Gadara, influenciada por espíritus inmundos, era un lugar de muerte, aislamiento, violencia y miedo. Pero con la llegada de Jesús, un solo encuentro bastó para mostrar quién tiene la verdadera autoridad. El hombre fue completamente restaurado, y su testimonio impactó a 10 ciudades la Decápolis. Esto no fue solo un milagro personal, fue una invasión territorial del reino. Hoy esta escena se repite de distintas formas. Hay territorios dominados por pecado, corrupción, violencia o idolatría que no son el resultado exclusivo de problemas sociales o históricos, sino de la presencia espiritual que opera detrás de los sistemas humanos. Entender esto es vital para una iglesia que no solo predica, sino que avanza para conquistar. Jesús nunca ignoró el trasfondo espiritual de los lugares a los que iba. Donde veía enfermedad, veía opresión. Donde hallaba religiosidad vacía, discernía ceguera espiritual. Y donde encontraba rechazo, percibía la acción de potestades. El ministerio de Jesús confrontó a los espíritus territoriales, no con espectáculo, sino con autoridad, verdad y compasión. Por eso la iglesia hoy debe aprender de su ejemplo. No basta con diagnosticar problemas sociales. Hay que discernir la raíz espiritual de los territorios, orar con autoridad, ministrar liberación y llevar el nombre de Jesús a lugares que han sido entregados a las tinieblas por generaciones. Cristo no solo vino a salvar almas, vino a redimir regiones enteras. Su modelo no fue solo personal, sino territorial. Y su victoria sigue vigente en cada lugar donde hay creyentes dispuestos a proclamar y vivir su señorío. Cuando exploramos el Antiguo Testamento con ojos espirituales abiertos, se hace evidente que la lucha entre el reino de Dios y las tinieblas no solo se desarrollaba en el corazón de las personas, sino también en el plano territorial. Las naciones no solo tenían sus gobiernos humanos y costumbres culturales, estaban espiritualmente gobernadas por entidades demoníacas que recibían adoración, influían en la política, contaminaban la moral y se oponían al avance de la verdad. Deuteronomio 32, 8-9 versión Septuaginta o manuscritos del Mar Muerto dice: Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la heredad que le tocó. Este texto muestra que, al esparcir a las naciones en Babel, Dios delegó la supervisión espiritual de esos territorios a seres celestiales, conocidos en hebreo como Bene Elohim, hijos de Dios. Sin embargo, el Salmo 82 y otras referencias proféticas indican que estos seres se corrompieron, aceptaron adoración y se rebelaron contra Dios. El resultado fue una división espiritual del mundo. Israel quedó como pueblo exclusivo de Jehová, mientras que el resto de las naciones cayó bajo el dominio de entidades que se hicieron pasar por dioses, exigiendo sacrificios y promoviendo idolatría. Estos seres son los espíritus territoriales originales que han controlado culturas, religiones e imperios desde los tiempos antiguos. El Salmo 82 revela cómo Dios juzga a estos dioses. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis. Aquí no se habla de ídolos tallados, sino de los seres espirituales a quienes se les dio autoridad sobre naciones, y que corrompieron esa autoridad. Promovieron injusticia, aceptaron cultos sangrientos, sedujeron a pueblos enteros hacia la perversión moral y espiritual. Este salmo revela que Dios los juzgará por su corrupción y abuso de poder. A lo largo de la narrativa bíblica, cada nación tenía su propio Dios patrón.
Baal dominaba en Canaán y sus regiones costeras. Astarot era adorada como diosa de la fertilidad. Moloc exigía sacrificios humanos en el valle de Hinnom. Estos dioses no eran simples invenciones culturales, eran espíritus demoníacos territoriales que recibían poder a través del pacto idolátrico y la sangre inocente. Por eso, Dios no solo mandó a Israel a evitar su adoración, sino a destruir sus altares y desalojar sus tierras. Éxodo 23, 32-33 lo expresa así: no harás pacto con ellos, ni con sus dioses, porque si sirves a sus dioses, ciertamente te será tropiezo. La conquista de Canaán no fue solo una guerra militar. Fue una guerra espiritual para liberar una tierra de la influencia demoníaca. Dios estaba expulsando no solo a pueblos corruptos, sino a las entidades invisibles que los gobernaban desde lo alto. En 2 de Reyes 17:26, tras la deportación de Israel, los nuevos habitantes traídos por Asiria enfrentaban ataques de leones. Entonces dijeron: los dioses de esta tierra están molestos con nosotros porque no conocemos la forma de adorarlos. Este pasaje refleja la idea, común en la antigüedad, de que cada tierra tenía un dios que exigía adoración y ofrenda. Aunque esta creencia estaba distorsionada, muestra que los pueblos sabían que el mundo espiritual influía territorialmente. La narrativa bíblica no niega esa realidad, sino que la redime Jehová no es un Dios local, sino el Dios supremo, pero reconoce que hay fuerzas espirituales reales detrás de cada cultura rebelde. Los espíritus que gobernaban a Egipto, Babilonia, Asiria o Canaán no han desaparecido. Han adoptado nuevas formas, nuevos nombres y nuevas estrategias, pero siguen operando con los mismos principios. Controlan territorios, usan la cultura, la religión y la política para oprimir, se alimentan de pactos, pecado y adoración desviada, y se resisten al reino de Dios. Las evidencias del Antiguo Testamento muestran que la guerra espiritual es territorial. La idolatría, la corrupción, la injusticia y la violencia están muchas veces conectadas con estructuras demoníacas que han operado en una región por siglos. Reconocer esta verdad no es caer en paranoia, sino despertar a la realidad de la batalla espiritual. Dios llamó a su pueblo a tomar territorio, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, rompiendo alianzas antiguas, derribando fortalezas y estableciendo su nombre donde antes reinaban las tinieblas. Aunque los espíritus territoriales aparecen con claridad en la Biblia, su influencia no terminó con los relatos antiguos. Al contrario, su operación sigue activa, aunque muchas veces invisible para quienes no están espiritualmente despiertos. La guerra espiritual no ha cesado, solo ha cambiado de formas, escenarios y estrategias. Hoy, estos espíritus siguen ejerciendo control sobre ciudades, regiones e incluso naciones enteras, generando patrones culturales, espirituales y sociales que se repiten con exactitud durante generaciones. Uno de los indicadores más claros de actividad territorial demoníaca es la repetición de ciertos pecados, maldiciones o condiciones en zonas geográficas específicas. Existen ciudades marcadas por décadas o siglos de violencia incontrolable, corrupción estructural, idolatría popular, pobreza crónica o inmoralidad institucionalizada. Estas no son simples coincidencias sociológicas. Muchas veces son el resultado de estructuras espirituales invisibles, levantadas por pactos antiguos, pecados colectivos o cultos idólatras que abrieron puertas a las tinieblas. Cuando se analiza espiritualmente la historia de una nación o ciudad, emergen patrones consistentes, guerras repetitivas, prácticas ocultistas profundas, genocidios rituales ancestrales, pactos políticos con sangre, religiones sincréticas o cultos de muerte. Todo esto establece bases legales para que entidades demoníacas operen con libertad sobre ese territorio. Mientras no haya un acto de ruptura espiritual, el dominio persiste. Por ejemplo, hay regiones donde la violencia parece culturalmente normalizada. Los homicidios, el crimen organizado, las venganzas familiares o el derramamiento de sangre
se ven como parte del entorno, pero espiritualmente, todo esto puede estar alimentado por un espíritu de muerte. When you wanna grow your list size, pop up like it's hot, pop up like it's hot, pop up like it's hot. And when you gotta boost your revenue, pop up like it's hot, hey, pop up like it's hot, pop up like it's hot. Pick your favorite template, you can tailor to your brand. They're MailChimp-erific, you're gonna be a fan. MailChimp your marketing with our new customizable pop-ups. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Today's top story, the flavor merger of the century between the Peanut Butter Group and Chocolatey Corp. Joining me is a PBC executive. Thanks for having me, Barry. Now, how did you know the merger and the byproduct of it, Jif peanut butter and chocolate flavored spread, would be a success? You know, it was a gut feeling, a rumbling, if you will. Besides, they're two titans of taste. Very true. Goes great with pretzels. And pancakes. Apples too, I bet. Try Jif PBC today. Instaurado por sacrificios humanos antiguos o por generaciones de derramamiento de sangre no redimida. La Biblia enseña que la sangre clama desde la tierra, Génesis 4:10, y cuando no se limpia espiritualmente, puede servir como base para la permanencia de espíritus destructivos. En otras zonas la idolatría es tan arraigada que ninguna predicación parece penetrar. Las personas están cautivas por estructuras religiosas sin vida, basadas en imágenes, promesas de protección, rituales supersticiosos o pactos con espíritus protectores del lugar. Detrás de estas manifestaciones culturales existe un gobierno espiritual real, que ha sido alimentado por siglos de adoración equivocada. El apóstol Pablo lo dejó claro en 1 Corintios 10:20, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Esto aplica tanto en el pasado como en el presente. También hay lugares donde la incredulidad es tan profunda que incluso los creyentes luchan por mantener la fe. La atmósfera espiritual está cargada de escepticismo, confusión o apatía total hacia las cosas de Dios. En estos contextos, opera un espíritu de ceguera espiritual que impide la comprensión del Evangelio, endurece corazones y neutraliza el impacto de la palabra. No es un fenómeno psicológico, sino una opresión territorial activa, diseñada para resistir la luz del reino. Estas manifestaciones no siempre se expresan con fenómenos sobrenaturales visibles. Muchos espíritus territoriales prefieren el camuflaje, se disfrazan de ideología, tradición, política, cultura o arte, se infiltran en sistemas educativos, medios de comunicación, agendas legislativas o movimientos sociales, pero detrás de esas estructuras hay entidades inteligentes, estratégicas y persistentes. La lucha no es contra personas, sino contra lo que opera detrás. Efesios 6:12 lo recuerda con claridad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Esto significa que no se trata de cambiar gobiernos, ni de combatir ideologías humanas con herramientas humanas, sino de derrumbar fortalezas espirituales con armas espirituales. Por esta razón, donde la Iglesia ha comprendido la dimensión territorial de la guerra espiritual, ha habido liberación profunda, transformación de comunidades y avivamientos reales. El reconocimiento del espíritu que oprime una región lleva a intercesión estratégica, ayuno específico, actos proféticos de restitución,
proclamación pública del señorío de Cristo y redención del territorio por medio de la santificación y el Evangelio. No basta con predicar al individuo si no se confronta lo que esclaviza al entorno. No basta con hacer eventos evangelísticos si no se discierne la atmósfera espiritual. Si los espíritus territoriales no son confrontados con autoridad y dirección divina, seguirán operando aunque las personas escuchen mensajes. Por eso Jesús no solo predicó, también liberó, reprendió y derribó fortalezas donde quiera que iba. En conclusión, las manifestaciones contemporáneas de espíritus territoriales son reales, diversas y en muchos casos ignoradas, pero están activas. Lo que parece simplemente cultural, histórico o político, muchas veces es espiritual, y hasta que la Iglesia no lo reconozca y actúe con discernimiento, estos poderes seguirán dominando regiones enteras, impidiendo el avance pleno del reino. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo presenta una de las descripciones más precisas sobre la estructura del mundo espiritual maligno. Lo que revela no es caos, sino un sistema de autoridad jerárquico, con funciones específicas y niveles de operación diseñados para oprimir regiones, naciones y personas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada categoría descrita por Pablo corresponde a un nivel distinto dentro de la organización demoníaca. No son sinónimos, sino rangos reales dentro de una jerarquía espiritual. Esta estructura refleja un gobierno bien articulado y especializado en su operación territorial. Principados Arjai son los más altos en autoridad dentro del reino de las tinieblas. Se les asignan territorios amplios como regiones, culturas o civilizaciones enteras. Su influencia puede abarcar siglos y sus estrategias buscan moldear la historia, implantar sistemas de pensamiento y controlar pueblos enteros desde lo espiritual. El príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, mencionados en Daniel 10, encajan claramente en esta categoría. Potestades exousiai tienen autoridad funcional en áreas específicas dentro de los territorios asignados por los principados. Su labor es reforzar estructuras malignas sobre sistemas como educación, economía, sexualidad, medios de comunicación y leyes humanas. No solo promueven el pecado individual, sino que implantan ideologías corruptas en estructuras colectivas que perpetúan la rebelión contra Dios. Gobernadores de las tinieblas, cosmocratores. Este término se refiere a señores del orden mundial tenebroso. Su tarea principal es mantener al mundo en oscuridad espiritual, ceguera intelectual e ignorancia de la verdad. Lo hacen influenciando ideologías globales, culturas enteras y filosofías que se oponen abiertamente a la revelación de Dios. Se manifiestan en formas sofisticadas disfrazadas de ciencia, arte o progreso moral, pero operan bajo una lógica espiritual de resistencia al Evangelio. Huestes espirituales de maldad son los soldados de bajo nivel, pero muy numerosos. Su campo de operación son los ambientes y las personas. Se infiltran en casas, familias, iglesias, relaciones e incluso pensamientos. Atacan la mente, inducen emociones, provocan opresión y fomentan hábitos pecaminosos. Aunque parecen más menores en jerarquía, son los más activos en la guerra diaria del creyente. Dentro de este sistema, los espíritus territoriales ocupan especialmente el nivel de principados y potestades. Son ellos quienes, con un conocimiento profundo del territorio que ocupan, se arraigan en lugares específicos usando pecados colectivos, pactos ancestrales, derramamiento de sangre, idolatría institucional o traumas históricos no redimidos. En muchas regiones, estos espíritus han operado por generaciones, renovando su poder a través de culturas que han normalizado el pecado y que continúan ofreciendo adoración desviada, aún sin saberlo. Esta jerarquía no es improvisada. Satanás ha replicado el orden que conoce del reino celestial. Así como Dios opera con ángeles y rangos celestiales, el enemigo estructura su reino con rangos definidos,
asignaciones territoriales y niveles de responsabilidad demoníaca. Por eso un creyente ignorante de esta estructura espiritual puede predicar con fervor pero sin impacto duradero, puede orar sin dirección y actuar sin estrategia. La Iglesia debe tomar en serio esta realidad. Efesios 6:13 dice: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. No se trata de una metáfora, sino de un llamado urgente al armamento espiritual completo. Sin discernimiento de la jerarquía enemiga, el pueblo de Dios se vuelve vulnerable ante estructuras que no solo afectan a individuos, sino que esclavizan ciudades, naciones e incluso generaciones completas. Entender esta jerarquía es el primer paso para derribarla. Donde se reconoce la operación demoníaca territorial con precisión, se puede orar con autoridad, proclamar con revelación y liberar territorios completos para el avance del reino de Dios. El nombre de Jesús no solo libera a personas, sino también a regiones bajo opresión, cuando se proclama con poder, santidad y alineación con la voluntad del Padre. Los espíritus territoriales actúan con inteligencia espiritual, poseen jerarquía, operan bajo principios legales del mundo espiritual y despliegan estrategias precisas para establecer y sostener su dominio sobre territorios. Aunque sus formas varían según las culturas, condiciones sociales o historia espiritual de un lugar, existen patrones comunes con los que buscan corromper, oprimir y desviar pueblos enteros de la verdad de Dios. Una de sus estrategias más antiguas es la creación de altares dedicados a entidades demoníacas. En tiempos antiguos, esto se manifestaba como adoración a Baal, Astarot, Moloch y otros dioses falsos mediante rituales de sangre, perversión sexual o sacrificios humanos. En la actualidad, los altares pueden ser físicos o simbólicos, templos ocultistas, monumentos erigidos al pecado, festividades donde se rinde culto a la muerte o a figuras espirituales ajenas a Dios. Estos altares son portales espirituales que perpetúan la presencia de espíritus malignos sobre una región. Mientras no se destruyan espiritualmente, siguen operando como base de poder del enemigo. Los espíritus territoriales moldean el pensamiento colectivo, influencian los valores sociales, la moral pública y las filosofías dominantes de una cultura. Usan el entretenimiento, la educación, los medios y las artes para normalizar el pecado, distorsionar la verdad y ridiculizar lo santo. A través del relativismo, la hipersexualización, la glorificación de la violencia y la exaltación del ego, construyen sistemas mentales que bloquean la recepción del Evangelio. Si logran dominar la mente de una generación, aseguran el control del territorio por décadas. Muchos espíritus territoriales aseguran su permanencia estableciendo alianzas con líderes que, buscando poder o estabilidad, hacen pactos con fuerzas espirituales contrarias a Dios. Esto puede manifestarse en la legalización de prácticas abominables, corrupción estructural, acuerdos ocultos y consagración de naciones a entidades espirituales ajenas al Dios verdadero. Tales actos entregan el derecho legal al enemigo para operar con libertad en gobiernos, sistemas financieros, justicia y salud pública. Mientras estos pactos no sean quebrados por el arrepentimiento y la autoridad espiritual, se convierten en fortalezas institucionalizadas. El enemigo también utiliza heridas profundas sin sanar como trampas espirituales. Masacres, esclavitud, abusos históricos, guerras civiles y opresiones prolongadas generan un dolor que, si no es redimido, se convierte en amargura colectiva. Esa amargura es terreno fértil para el resentimiento. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun
if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. This episode is brought to you by Cadillac. Cadillac certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Cadillac.com/service to learn more. La violencia, el odio, la división y la desconfianza hacia Dios. El trauma no sanado se transforma en una atadura que mantiene una generación ligada al pasado e impide la obra restauradora del reino. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es sembrar división en la iglesia. Cuando la iglesia local está dividida por doctrinas, competencia ministerial, orgullo, falta de perdón o desconfianza, pierde autoridad territorial. Aunque existan congregaciones fuertes, si no hay unidad en propósito y espíritu, el enemigo continúa operando sin resistencia real. La falta de comunión entre líderes espirituales de una misma región debilita la presencia del reino y fortalece las estructuras demoníacas que gobiernan ese lugar. Los espíritus territoriales saben que una iglesia unida, con visión territorial, oración estratégica y santidad activa, representa una amenaza real para su dominio. Por eso invierten tanto esfuerzo en sembrar contienda, escándalos, distracciones teológicas o rivalidades. Una iglesia fragmentada no conquista. La operación de estas estrategias puede mantenerse por siglos si no hay un rompimiento consciente. Territorios enteros pueden permanecer bajo tinieblas por generaciones hasta que se levanta una iglesia con discernimiento, autoridad y obediencia radical para desalojar las tinieblas y redimir la tierra para Dios. En el contexto de una guerra espiritual territorial, la iglesia no es un espectador, sino el instrumento legal y profético por el cual Dios extiende su reino en la tierra. No fue llamada a sobrevivir en medio de la oscuridad, sino a conquistarla con la luz del Evangelio. La autoridad delegada por Cristo a su iglesia es real, efectiva y territorial. Fue diseñada para desmantelar fortalezas, desalojar principados y establecer el gobierno de Dios sobre regiones enteras. Efesios 3:10 declara que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a los principados y potestades por medio de la iglesia. Esto significa que la existencia activa y obediente del cuerpo de Cristo es una manifestación visible de la derrota de los espíritus territoriales. Donde hay una iglesia alineada con el corazón de Dios, el enemigo pierde terreno. Cuando Jesús resucitó declaró, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Luego dijo, «Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones». La gran comisión no es solo evangelística, sino territorial. No se trata únicamente de salvar personas, sino de discipular naciones, transformar culturas, redimir sistemas y desalojar estructuras demoníacas históricas. La autoridad delegada por Cristo no es simbólica, es real y debe ejercerse con fe, santidad y revelación. En Mateo 16:18-19 Jesús afirma, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos». Esta declaración es un acto legal de transferencia de autoridad. Las puertas del Hades representan estructuras de defensa infernal, no de ataque. La iglesia no fue llamada a resistir el infierno, sino a derribarlo. Y lo hace con llaves de oración, de santidad, de intercesión estratégica, de proclamación profética y de unidad espiritual. La iglesia, para ejercer su función como agente de conquista territorial, debe operar con estrategias espirituales claras. Primero, necesita una oración revelada, estratégica y persistente. La intercesión territorial no es genérica, requiere discernimiento sobre los principados que operan en la región
y una confrontación basada en la verdad de Dios. Segundo, debe practicar el ayuno colectivo, que rompe yugos, libera a los oprimidos y cambia atmósferas. Tercero, necesita caminar en unidad. Una iglesia dividida es débil. Una iglesia unida en propósito, visión y fe es indestructible. Otro elemento fundamental es la proclamación del señorío de Cristo sobre el territorio. Declarar con fe, con la palabra, con acciones proféticas, que Jesús es Rey en una ciudad, cambia la atmósfera espiritual. Donde se exalta su nombre, se debilita el dominio del enemigo. La iglesia también puede llevar a cabo actos proféticos de restitución, identificando altares antiguos, pactos impíos o injusticias históricas que dieron lugar a fortalezas, y declarando redención sobre ellos con autoridad espiritual. Además, la redención territorial requiere que la iglesia entienda que su misión es discipular, no solo evangelizar. Un lugar puede tener creyentes, pero seguir oprimido espiritualmente si no se ha desmantelado la estructura que permite al enemigo seguir gobernando. La transformación de una ciudad no se mide por cuántas iglesias hay, sino por cuánto reino se ha establecido. Esto implica justicia, paz, verdad, limpieza moral, restauración familiar y liberación espiritual sobre el territorio. Dios no solo quiere salvar personas, quiere redimir ciudades, naciones, estructuras y culturas. Israel, al entrar en Canaán, no solo ocupó tierra, destruyó altares, purificó territorios y estableció el culto al Dios verdadero. Esa es la imagen profética de la tarea de la iglesia hoy. Cada barrio, institución, empresa o estructura social bajo influencia de las tinieblas puede ser transformado cuando la iglesia opera con autoridad, obediencia y poder espiritual. La iglesia es la embajada del reino de Dios. Su función no es coexistir con las tinieblas, sino expulsarlas. Tiene el respaldo del cielo, la autoridad del Hijo, el poder del Espíritu y las armas de la luz. Cada vez que se levanta una iglesia activa, santa, unida y discernida, el territorio tiembla y los tronos invisibles del enemigo comienzan a desmoronarse. Donde hay una iglesia viva, las puertas del infierno no prevalecen. La opresión espiritual sobre un territorio no siempre se manifiesta con fenómenos espectaculares, pero deja huellas profundas visibles para aquellos que tienen discernimiento. Así como un árbol enfermo puede parecer sano hasta que se observan sus frutos, muchos territorios viven bajo el dominio de principados sin que la mayoría lo note. Sin embargo, el fruto espiritual, social, cultural e incluso físico revela lo que opera en lo invisible. Una de las señales más evidentes es la oposición continua y profunda al avance del reino de Dios. En estos lugares, a pesar de esfuerzos evangelísticos intensos, la respuesta es mínima. Las iglesias no crecen con salud y la palabra no penetra con facilidad. Esta resistencia se manifiesta en indiferencia, burla, apatía, endurecimiento generalizado del corazón y, en ocasiones, persecución directa. No es un rechazo racional, sino una ceguera espiritual alimentada por una atmósfera hostil a la verdad. Cuando una región experimenta ciclos de violencia, injusticia, idolatría o corrupción que se repiten generación tras generación, estamos frente a una fortaleza espiritual establecida. La historia de muchas naciones revela que ciertos pecados se han perpetuado por siglos. No es solo una falla sociológica o cultural. Hay una raíz espiritual que sostiene esa repetición, que no se rompe espiritualmente, se hereda socialmente. Regiones enteras experimentan niveles anormales de muertes violentas, suicidios, accidentes sin explicación, enfermedades extrañas o derramamiento de sangre constante. Detrás de este tipo de fenómenos muchas veces opera un espíritu de muerte que exige sangre para renovar pactos antiguos. El terreno manchado de sangre no redimida clama, y si no hay una intervención espiritual, continúa hablando a favor del dominio del enemigo. Cuando el pecado se convierte en política pública, entretenimiento popular y valor cultural celebrado, hay una influencia demoníaca establecida en los sistemas de gobierno, en los medios
y en la estructura social. El libertinaje sexual, la corrupción económica, la legalización del pecado y la ridiculización del arrepentimiento no son simples tendencias, son señales de que los tronos de las tinieblas han sido institucionalizados. El pecado deja de ser individual para convertirse en sistema. Muchas regiones tienen templos, cultos y tradiciones religiosas muy activas, pero sin transformación, sin vida espiritual real. La religiosidad vacía es un instrumento de los espíritus territoriales que se disfrazan de luz, donde hay rituales sin poder, imágenes que suplantan la gloria de Dios, y devoción a figuras espirituales que no son el Cristo resucitado. Hay tronos demoníacos disfrazados de fe. Esta idolatría cierra los cielos, contamina generaciones y neutraliza el verdadero mover del Espíritu Santo. En regiones gobernadas por tinieblas, se respira una atmósfera pesada. Hay desesperanza generalizada, depresión colectiva, confusión, ansiedad y falta de dirección. Incluso los creyentes tienen dificultad para orar, crecer espiritualmente o caminar con gozo. La opresión no es solo emocional, es espiritual. Donde los cielos están cerrados, la palabra parece sin vida, y la adoración pierde intensidad, se está manifestando una nube espiritual densa que debe ser disipada con guerra espiritual. Cuando los líderes que se levantan con fuego y autoridad para confrontar el sistema caen repetidamente en escándalos, divisiones, enfermedades o ruina familiar, es una señal clara de que el enemigo está resistiendo de forma directa. El ataque no es casual, es estratégico. Si destruye al pastor, debilita la iglesia. Si daña a la familia pastoral, contamina el mensaje. Estas embestidas son evidencia de que el liderazgo está amenazando tronos antiguos. Un territorio oprimido espiritualmente puede mostrar todas o algunas de estas señales. Lo importante es discernir que no se trata solo de problemas humanos o culturales. Hay estructuras espirituales arraigadas que deben ser enfrentadas con autoridad, intercesión, santidad y revelación. La iglesia no puede permanecer ciega. Necesita abrir los ojos, levantar su voz, identificar las fortalezas y comenzar a derribar con las armas del reino todo trono que no ha sido establecido por Dios. Dios no solo busca salvar personas, sino redimir territorios completos. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Él actúa para desalojar potestades, restaurar ciudades y establecer su reino en lugares previamente gobernados por tinieblas. Esta transformación territorial no ocurre automáticamente, sino que es fruto de un proceso espiritual intencional, basado en principios bíblicos, obediencia ferviente y autoridad ejercida con discernimiento. Todo proceso comienza con la revelación. In the time it takes us to say, we're using Folgers instant coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss.
After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Es fundamental conocer qué espíritu opera en el lugar, qué pactos fueron realizados, qué pecados colectivos han dado legalidad al enemigo y cuáles son las heridas históricas no sanadas. El discernimiento se obtiene a través de la oración, la intercesión revelada, el estudio de la historia local y la guía del Espíritu Santo. No se puede confrontar lo que no se ha identificado. Este diagnóstico espiritual permite una guerra efectiva. La redención de una tierra requiere que la Iglesia asuma responsabilidad espiritual, incluso por pecados que no cometió directamente. Esto se basa en el principio de intercesión identificatoria, como lo hicieron Nehemías, Daniel y Esdras. Reconocieron el pecado nacional, clamaron perdón y suplicaron intervención divina. Este arrepentimiento abre las puertas del cielo y rompe derechos legales que el enemigo ha mantenido sobre el territorio por generaciones. El clamor debe ser sincero, profundo y acompañado por un cambio de conducta. Muchos territorios están atados a causa de altares demoníacos establecidos a lo largo del tiempo. Estos pueden ser templos, monumentos, cultos, fiestas idolátricas, pactos verbales, sacrificios humanos o cualquier manifestación de adoración falsa. Estos lugares deben ser anulados espiritualmente. La Iglesia tiene autoridad para cortar esos pactos, declarar la anulación de sus efectos y proclamar el señorío de Cristo sobre esos espacios. Todo altar derribado debe ser sustituido por uno nuevo, consagrado a Dios en santidad, verdad y adoración. Así como Elías restauró el altar de Jehová antes de que descendiera el fuego, la Iglesia debe levantar un altar de adoración genuina. Esto implica oración constante, adoración pública, proclamación de la palabra en lugares estratégicos y exaltación abierta del nombre de Cristo. Estos actos cambian la atmósfera espiritual. Donde Cristo es entronado, el enemigo no puede permanecer. El altar de adoración se convierte en un portal para la gloria de Dios sobre la región. La liberación territorial no es responsabilidad de una sola congregación. Se requiere la unidad del cuerpo de Cristo, pastores, líderes, intercesores y creyentes alineados en visión, oración y propósito. La división da fuerza al enemigo, pero la unidad multiplica la autoridad espiritual. Donde hay acuerdo en la tierra, hay respaldo en el cielo. Esta unidad debe ser más que un evento, debe convertirse en cultura espiritual, en un modelo de cuerpo que vence junto. Una vez que el territorio es liberado espiritualmente, debe haber transformación visible. El reino de Dios no solo se manifiesta en templos, sino en escuelas, familias, gobiernos, empresas y calles. Debe haber restauración moral, justicia, paz, verdad y orden. La Iglesia debe discipular la cultura, no simplemente resistirla. Debe evangelizar, servir, enseñar, sanar, restaurar y transformar. Donde Cristo reina, la sociedad florece. El territorio no solo es libre en lo invisible, sino redimido en lo tangible. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.